Hola, les doy la bienvenida a Fisi Online. Soy Karina Niza, especialista en salud de la mujer, embarazo, posparto. Llevo trabajando en esta temática más de 11 años. Soy fundadora de la empresa Bimam y hoy vengo a hablarte sobre qué ejercicios puedo hacer después de haber dado a luz. Este es un problema que muchas mujeres siempre nos consultan cuando puedo empezar a entrenar, qué tipos de ejercicios son los más correctos. Y en realidad lo que me gustaría contarte, las pautas que tendrías que tener en cuenta y cuáles serían los objetivos de este tipo de ejercicios. Porque no es lo mismo haber tenido un parto por cesárea, un parto por vía vaginal, si eras activa antes del embarazo, si durante el embarazo has realizado ejercicios, si no has realizado. Así que tenemos que poner mucho en una bolsa, pero voy a tratar de orientarte cuáles son los mejores ejercicios y primero, ¿qué tengo que trabajar? Bueno, como principal, lo más importante de recuperar después de haber dado a luz es la estabilidad de la zona pélvica, porque durante el embarazo tu pelvis se ha vuelto inestable, muy móvil, y es de aquí que hay muchas personas que sufren dolores lumbopélvicos, pubalgias, síndromes de la sínfisis del pubis, por esa hipermovilidad que tiene justamente tu pelvis. Entonces, lo primero que vamos a recuperar es esa estabilidad, así que apuntarle a muchos trabajos de estabilidad. Segundo, vamos a fortalecer grandes grupos musculares de tren superior, de tren inferior, glúteos y no olvidemos la faja abdominal. ¿Por qué? Porque hay mucha distensión durante el embarazo. ¿Qué sucedió con tu faja abdominal? Tu abdomen se distendió, tus músculos abdominales han perdido tonicidad y lo que más se pierde durante el embarazo es justamente el tono. Y aquí hay un grave error, incluso con los ejercicios que hacemos durante el embarazo, porque muchos trabajan fuerza, pero no estamos trabajando tono. Entonces lo importante es trabajar el tono desde el embarazo y luego, después de haber dado a luz, volver a tonificar esta musculatura. ¿Cuál es la más importante? No son los rectos, no son los oblicuos, sino tu musculatura profunda del abdomen. Tu faja natural abdominal, que es la mejor faja que pueden utilizar, es la más económica y la traemos con nosotros todo el tiempo. Así que muchos ejercicios para los transversos, que son tus músculos profundos del abdomen. Luego vamos a trabajar cintura escapular. ¿Por qué la cintura escapular es tan importante? Durante la gestación, si no has trabajado tu postura, van a tender a tener esto, ¿no? Vamos a tener una rotación anterior de los hombros, la cabeza subir hacia adelante, están aquí, tu barriguita está distendida y están en esta postura. Después que nace el bebé, quedamos aquí, más el aumento de las mamas, más el sujetar al bebé, más el darle a amamantar o darle el biberón, llevan a que tengamos esta debilidad. Y va a haber mucha debilidad de la cintura escapular, entonces hay que hacer ejercicios puros y exclusivos de fortalecimiento de la cintura escapular. Trabajemos la postura, ¿vale? Por lo mismo que comenté antes, durante la gestación, una de las alteraciones que había era justamente la postura. Había un adelanto del eje de la gravedad, estamos aquí, había una anteversión pélvica bastante importante que también podría llegar a generar dolores lumbares. Entonces, ahora tenemos que realinear esa postura, llevar la pelvis a un punto neutro, una ligera autoelongación y trabajar todos los músculos que ayudan a que mantengamos esa postura. Pero pronto vamos a hacer unos videos exclusivamente para ver cuáles son los mejores ejercicios para trabajar la postura. El suelo pélvico, no podemos olvidarnos del suelo pélvico. A veces pensamos en cómo recuperar el abdomen, en cómo volver a trabajar esos glúteos, brazos, pero el suelo pélvico es uno de los grandes dañados durante la gestación, indistintamente del tipo de parto que hayamos tenido, porque la gestación en sí es un prevalente de disfunciones de piso pélvico, como por ejemplo la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, no olvidemos que en nuestra rutina de ejercicios, incorporar los ejercicios adecuados para el piso pélvico. La respiración. No hay recuperación si no trabajamos la respiración. Van a decir, pero si respiramos, pero respiramos mal. La respiración, cuando estábamos embarazadas, suele ser una respiración más superior, más apical, ¿vale? Nuestro diafragma, que normalmente asciende y desciende, cuando está el bebé, no tiene espacio para descender lo suficiente. Entonces empezamos a compensar
otras zonas respiratorias, otros músculos. Entonces va a haber tensión en el cuello, mi diafragma se va a quedar muchas veces con un tono muy bajo, entonces vamos a tener que volver a reeducar esa respiración, ¿vale? Reeducando la postura también. Y también, ¿por qué era importante el trabajo de los transversos? Bueno, justamente porque los transversos son el ABC para cierre de la diástasis abdominal. ¿Quieren cerrar la diástasis abdominal? Lo primero que tenemos que hacer es volver a trabajar los transversos. Entonces, básicamente, antes de ponernos a entrenar otro tipo de ejercicios, nos vamos a quedar con estos básicos. Resumiendo, postura, estabilidad de toda la cintura pélvica, fortalecer cintura escapular, tonificar faja abdominal, musculatura profunda, trabajar el piso pélvico, trabajar la respiración y, por supuesto, grandes músculos posturales. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Bueno, yo creo que antes que nada, creo que me sería más fácil decir cuáles tenemos que evitar, que luego se los voy a contar. Básicamente, lo primero es comenzar de manera gradual. A todas las mamás les agarra un ataque porque quieren volver a recuperar su cuerpo como estaba antes de la gestación y tal vez empiezan a hacer lo que no deben. Entonces, primero empezar de manera gradual. Como dije antes, musculatura profunda, postura y tono de la faja abdominal. Ejercicios aeróbicos podemos hacer, sí, pero los primeros que vamos a realizar no es ir a correr, no es ir a hacer saltos. Vamos a trabajar ejercicios aeróbicos sin impacto, como puede ser una bici estática, como puede ser una elíptica. Entonces hay muchos que podemos realizar. Incluso si no te gusta empezar por ahí, podemos empezar a caminar. Caminar es de los primeros ejercicios que solemos recomendar. ¿Por qué? Porque vamos a activar toda la circulación. En el posparto podemos tener mucha retención de líquidos, entonces si vamos a caminar leve o hacemos ejercicios circulatorios, también son ideales. La natación es óptima, o sea que si les gusta nadar, es lo mejor, no hay impacto, podemos trabajar la parte aeróbica, podemos trabajar toda la musculatura del cuerpo, así que ahí pueden sin problema realizarla. Ejercicios de fuerza, por supuesto, tren superior, tren inferior, glúteos, los glúteos son muy amigos del suelo pélvico, así que a trabajarlos sin problema. No recomendamos ejercicios de fuerza, levantamiento muy fuerte hasta que tu faja abdominal no esté en óptimas condiciones, porque si no, lo que puedo hacer es que si no tenía una lesión, la puedo llegar a ocasionar. ¿Y qué podemos evitar? Como les dije, me sería más fácil decir, bueno, miren, podemos hacer realmente muchos ejercicios, pero evitemos ejercicios de impacto. Evitemos abdominales tradicionales, cero abdominales tradicionales son malos para la faja abdominal y para el piso pélvico, sobre todo en el momento de posparto. Ejercicio con faja, ¿vale? No utilizar faja abdominal ni faja de posparto, ya sea para hacer ejercicio como para no hacer ejercicio, pero menos que menos para hacer ejercicio, ¿vale? Y levantar pesos grandes sin control abdominal y sin control del piso pélvico. Igualmente, yo lo que antes que nada suelo recomendar es que tenemos que tener el alta médica, siempre, ¿vale? Y como mínimo tenemos que esperar unos 45 días si fue un parto por vía vaginal y entre 2 meses y medio a 3 si fue una cesárea. Pero es el médico el que nos va a indicar cuándo es el momento apropiado para empezar a hacer actividad física. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal y así están con las últimas novedades de todos los videos aquí en Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.